Imagina esto. Existe un secreto poderoso, una llave antigua que conecta tu espíritu con Dios de una manera tan profunda que hasta Jesús mismo lo practicó. No es algo complicado ni inaccesible. Es una disciplina espiritual que ha transformado vidas a lo largo de la historia. Estamos hablando del ayuno, pero ¿es el ayuno simplemente abstenerse de alimentos? De ninguna manera. Es una invitación a experimentar una cercanía divina, un acto que nos lleva a silenciar las distracciones del mundo para escuchar la voz de Dios con claridad. Amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy quiero hablarles sobre una práctica que no solo nos fortalece espiritualmente, sino que nos prepara para los desafíos de la vida. Profetizo que este mensaje será de bendición para su vida, que los guiará a experimentar nuevas alturas espirituales. Si están aquí, es porque Dios ha puesto en su corazón el deseo de buscar más de su presencia, de alimentar su espíritu como alimentan su cuerpo. Estamos viviendo en tiempos en los que necesitamos armarnos de oración y fe, y el ayuno es una herramienta vital en esta búsqueda. Antes de continuar, les invito a que se suscriban al canal Puerta a lo Divino, den un me gusta, compartan este mensaje y dejen un comentario sobre cómo el ayuno ha impactado su vida o qué esperan aprender de este tema. Prometo que las revelaciones que compartiremos aquí cambiarán la forma en que comprenden esta práctica divina. Ahora, inclinemos nuestras cabezas y oremos. Amado Dios, exaltamos tu nombre, pues eres soberano, grande y lleno de gloria. Reconocemos nuestras faltas y venimos ante ti con un corazón contrito, clamando por tu perdón y tu misericordia. Te agradecemos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos redimió y nos dio vida eterna. Espíritu Santo, entra en nuestro corazón, guía esta enseñanza y abre nuestra mente para comprender tu palabra. Anhelamos sentir tu presencia, ser transformados por tu fuego santo y vivir cada día en obediencia y amor a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El ayuno, más que una disciplina, ¿qué es realmente el ayuno? En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesús nos instruye diciendo: Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Este pasaje nos enseña que el ayuno no es una práctica para impresionar a otros, sino un acto íntimo entre tú y Dios. Es un sacrificio que refleja un corazón que desea conectarse profundamente con su Creador. Desde tiempos antiguos, el ayuno ha sido una herramienta poderosa en la vida de grandes hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, el profeta Daniel ayunó durante 3 semanas, absteniéndose de alimentos y bebidas deseables mientras buscaba sabiduría y dirección divina. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Este acto no solo fortaleció su espíritu, sino que preparó el terreno para recibir revelaciones celestiales. Una práctica que trasciende el tiempo. El ayuno no es un concepto moderno. Es una disciplina ancestral que líderes como Martín Lutero y San Agustín practicaron para aclarar sus mentes y escuchar la voz de Dios. Lutero, por ejemplo, veía el ayuno como una forma de meditar profundamente en la palabra de Dios, mientras que San Agustín lo utilizó para luchar contra las tentaciones y acercarse al Señor. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la verdadera intención del ayuno? En Zacarías, capítulo 7, versículo 5, Dios pregunta al pueblo de Israel: cuando ustedes ayunaron durante los 70 años, ¿fue realmente a mí a quien ayunaron? Este cuestionamiento nos lleva a reflexionar. ¿Por qué ayunamos? ¿Es solo un ritual o un medio para una conexión auténtica con Dios? El ayuno en acción. A nivel práctico, el ayuno puede comenzar con algo sencillo: saltar una comida y dedicar ese tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia. Esto puede parecer un pequeño paso,
pero es un gesto poderoso que nos ayuda a redirigir nuestra atención del cuerpo al espíritu. Al hacerlo, comenzamos a descubrir nuestras verdaderas necesidades espirituales y aprendemos a depender más de Dios. Un ejemplo bíblico que destaca el poder del ayuno se encuentra en Esther, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ante una amenaza inminente contra su pueblo, Esther proclamó un ayuno de 3 días para buscar la intervención divina antes de acercarse al rey. Este acto de fe no solo salvó a su nación, sino que demostró cómo el ayuno puede movilizar comunidades enteras a buscar el favor de Dios en momentos críticos. Alguien podría preguntar, ¿por qué elegiría a alguien experimentar el vacío del ayuno en un mundo lleno de excesos? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. En Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7, el Señor declara, ¿no es acaso este el ayuno que he escogido? Desatar las cadenas de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y brindar refugio al pobre sin hogar? Aquí vemos que el ayuno no es solo una renuncia, sino un acto de justicia y amor que nos alinea con el corazón de Dios. El ayuno como un camino de renovación. Más allá de abstenernos de comida, el ayuno nos llama a un estado de humildad y dependencia total de Dios. Como lo hizo Elías en su jornada de 40 días hacia el monte Horeb, Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8 al 12, el ayuno nos prepara para encuentros profundos con Dios, dándonos fortaleza y claridad espiritual. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que Dios quiere revelarte a través del ayuno? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por su poder? Al explorar juntos este tema, veremos cómo esta disciplina puede cambiar nuestras vidas de manera radical. Hermanos amados, ahora que hemos comprendido que el ayuno es mucho más que abstenernos de comida, vamos a profundizar en su propósito espiritual y en los frutos que esta práctica puede traer a nuestras vidas. El ayuno es un acto de fe que nos ayuda a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Al ayunar, nos colocamos en un estado de vulnerabilidad y humildad, recordando que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo declara Mateo capítulo 4, versículo 4. Este versículo nos conecta con el ejemplo de Jesús, quien, antes de iniciar su ministerio, ayunó por 40 días y 40 noches en el desierto. Este acto no solo lo fortaleció espiritualmente, sino que lo preparó para enfrentar las tentaciones del enemigo. ¿Por qué ayunar? Una llamada a la reflexión. El ayuno no es una práctica para aquellos que buscan reconocimiento o un simple ejercicio de autocontrol. Es un llamado a acercarse más a Dios, a renovar nuestro espíritu y a buscar su dirección. En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, Dios nos dice, «Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, y se arrepiente de castigar». El llamado aquí es claro. El ayuno debe nacer de un corazón genuino que anhela a Dios, no de un acto externo sin sentido. Es un tiempo de arrepentimiento, introspección y renovación. Pero, ¿cómo puede el ayuno transformar nuestras vidas? Pensemos en la historia de los ninivitas, narrada en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Cuando Jonás proclamó que la ciudad sería destruida, los habitantes de Nínive respondieron con un ayuno colectivo, desde el más humilde hasta el rey. Incluso los animales participaron en este acto de arrepentimiento. Dios, al ver su corazón contrito, cambió su juicio y les perdonó. Este relato nos muestra que el ayuno no es solo un acto simbólico, sino una herramienta poderosa para mover el corazón de Dios. Al ayunar con un corazón sincero, reconocemos nuestras faltas y clamamos por la misericordia divina.
abriendo la puerta a una transformación personal y comunitaria. El ayuno como una llave espiritual. El ayuno, acompañado de oración, es como una llave que abre puertas espirituales. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el ayuno fue usado por hombres y mujeres de Dios para buscar dirección y fortaleza en momentos cruciales. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, encontramos que la iglesia primitiva practicaba el ayuno antes de tomar decisiones importantes. Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Este ejemplo nos recuerda que el ayuno no es solo un acto individual, sino también una práctica comunitaria que fortalece a la iglesia y guía sus pasos. Así como lo hizo la iglesia de Antioquía, nosotros también podemos buscar la dirección de Dios en momentos de incertidumbre a través del ayuno y la oración. El ayuno como sacrificio. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos insta: «Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». El ayuno es una manera tangible de ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Es un recordatorio de que somos templos del Espíritu Santo y que nuestras vidas están dedicadas a glorificar a Dios. En Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, Dios nos revela el verdadero propósito del ayuno. «¿No es más bien este el ayuno que yo he escogido? Desatar las cadenas de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y brindar refugio al pobre sin hogar?». Esto nos enseña que el ayuno no debe quedarse en un acto personal, sino que debe traducirse en acciones concretas de justicia y compasión hacia los demás. Es un llamado a transformar nuestras vidas y a impactar positivamente a quienes nos rodean. El ayuno en tu vida diaria. Algunos podrían pensar que el ayuno es una práctica difícil o inalcanzable, pero no tiene que ser así. Puedes comenzar poco a poco, tal vez absteniéndote de una comida al día y dedicando ese tiempo a la oración y meditación en la palabra. También puedes optar por un ayuno parcial, como el de Daniel, donde eliges evitar ciertos alimentos por un periodo de tiempo. Lo importante es que el ayuno nazca de un corazón sincero que busca a Dios, como Jesús nos instruye en Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. «Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». Reflexión. Amados, el ayuno es una disciplina que requiere sacrificio, pero las recompensas espirituales son invaluables. A través del ayuno podemos experimentar una mayor sensibilidad a la voz de Dios, un fortalecimiento de nuestra fe y una renovación de nuestro espíritu. Quiero que reflexionen. ¿Cómo podrían incorporar el ayuno en su vida como una práctica regular? ¿Qué áreas de su vida necesitan ser transformadas por medio de esta poderosa disciplina espiritual? Dios desea que lo busquemos con todo nuestro corazón, y el ayuno es una manera de demostrar nuestra queridos hermanos. Mientras avanzamos en nuestra comprensión del ayuno, profundicemos en el impacto que esta disciplina tiene en nuestra transformación interior. El ayuno no solo afecta a nuestro cuerpo, sino que toca las fibras más profundas de nuestra alma, moldeando nuestro carácter y alineándonos con la voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, leemos: «Encomienda tus obras al Señor, y se realizarán tus planes». El ayuno es precisamente eso, una entrega total a Dios, permitiéndole guiar nuestras acciones y decisiones. Pero, ¿cómo transforma realmente el ayuno nuestro interior? Un corazón humilde
y contrito. El ayuno nos lleva a un lugar de humildad, recordándonos nuestra fragilidad y absoluta dependencia de Dios. En Salmos capítulo 51, versículo 17, el rey David clama: «El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás el corazón contrito y humillado». Esta es la esencia del ayuno, un acto de humillación ante Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Al vaciar nuestro cuerpo de alimento, abrimos espacio para que Dios llene nuestro espíritu con su gracia, sabiduría y amor. El ayuno como arma espiritual. El ayuno también es una poderosa herramienta para la batalla espiritual. En Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesús les explica a sus discípulos que ciertas situaciones solo pueden resolverse a través de la oración y el ayuno. Esto nos muestra que el ayuno tiene un poder que va más allá de lo físico. Es un arma espiritual que nos permite combatir las fuerzas del mal y reclamar las promesas de Dios. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Esther. En el capítulo 4 del libro de Esther, ella proclama un ayuno colectivo antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Este ayuno no solo fortaleció su espíritu, sino que también abrió las puertas para una intervención divina, salvando a toda una nación. Hermanos, reflexionemos. ¿Qué batallas están enfrentando en sus vidas hoy? ¿Qué desafíos parecen imposibles de superar? Recuerden que el ayuno es una herramienta que Dios nos ha dado para enfrentar esos momentos de incertidumbre y encontrar fuerza en su presencia. Una puerta a la sensibilidad espiritual. El ayuno nos ayuda a agudizar nuestra sensibilidad a la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el ayuno actúa como un botón de pausa, permitiéndonos desconectar de lo material y enfocar nuestra atención en lo espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, vemos cómo el profeta ayunó durante 3 semanas, absteniéndose de alimentos delicados, carne y vino, mientras buscaba entendimiento y dirección de Dios. Este acto de sacrificio le permitió recibir visiones y revelaciones que marcaron el curso de la historia. Al igual que Daniel, al ayunar estamos diciendo: «Señor, quiero escucharte. Habla a mi corazón y guíame en tus caminos». El ayuno como preparación. El ayuno también nos prepara para los propósitos divinos. Antes de iniciar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando y orando. Este tiempo no solo fortaleció su espíritu, sino que también lo preparó para resistir las tentaciones del enemigo y cumplir su misión con poder y autoridad. De manera similar, el ayuno nos capacita para enfrentar los desafíos de nuestra vida diaria, fortaleciendo nuestro carácter y refinando nuestra fe. En Isaías capítulo 40, versículo 31, leemos: «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». El ayuno nos ayuda a alcanzar esta fortaleza renovada, permitiéndonos depender completamente de Dios. Una práctica con propósito. El ayuno, como ya hemos visto, no es solo una abstinencia de alimentos, es una práctica con propósito. En Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, Dios nos llama a un ayuno que trasciende lo físico. ¿No es acaso este el ayuno que he escogido? Desatar las cadenas de la injusticia, soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso compartir tu pan con el hambriento y brindar refugio al pobre sin hogar? Este pasaje nos enseña que el ayuno verdadero debe ir acompañado de acciones que reflejen el corazón de Dios: justicia, misericordia y compasión. El ayuno y la fe activa. El ayuno nos lleva a una fe activa, una fe que no se queda en palabras, sino que se traduce en obras. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, se nos recuerda: «Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta».
Por eso, mientras ayunamos, debemos buscar oportunidades para bendecir a otros. Tal vez podamos dedicar tiempo para orar por quienes están en necesidad, ofrecer apoyo a alguien que está pasando por un momento difícil o compartir con aquellos que tienen menos. Estas acciones no solo glorifican a Dios, sino que también amplifican el impacto espiritual de nuestro ayuno. Reflexión personal, queridos hermanos. El ayuno nos invita a mirarnos a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios desde una nueva perspectiva. Nos lleva a examinar nuestras prioridades, a reflexionar sobre nuestras motivaciones y a alinear nuestras vidas con los principios del reino de Dios. Les dejo esta pregunta para meditar. ¿Qué áreas de su vida necesitan ser rendidas completamente a Dios? ¿Cómo puede el ayuno ser una herramienta para transformar esas áreas y acercarse más al Señor? Amados hermanos, hemos explorado cómo el ayuno transforma nuestro corazón, refina nuestra fe y nos prepara para los propósitos divinos. Ahora llegamos a una parte crucial: entender el impacto eterno que el ayuno tiene en nuestra relación con Dios y en el cumplimiento de su plan para nuestras vidas. Una llave que abre puertas eternas. El ayuno no solo afecta el aquí y el ahora, sino que tiene un impacto eterno. En Mateo capítulo 6, versículo 18, Jesús promete que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas recompensas no son solo materiales, sino espirituales. Una relación más profunda con Dios, mayor claridad en su voluntad y la paz que solo Él puede dar. El profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y 13, nos exhorta a volvernos a Dios con todo el corazón, acompañando nuestro arrepentimiento con ayuno. Este llamado no es solo para un momento específico, sino un recordatorio de que nuestra conexión con Dios debe renovarse continuamente. Hermanos, reflexionemos. ¿Estamos usando las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, como el ayuno, para construir un legado eterno en nuestra relación con Él? Testimonios del poder del ayuno. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo el ayuno cambió no solo las circunstancias, sino también el destino de las personas y naciones. Daniel y las revelaciones divinas. En Daniel capítulo 9, versículos 3 al 23, el profeta se humilla ante Dios con ayuno y oración, confesando los pecados de su pueblo y buscando misericordia. Como respuesta, el ángel Gabriel le revela un mensaje crucial sobre el futuro de Israel y el plan redentor de Dios. Elías y la fortaleza para la misión. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 8 al 12, Elías, después de ayunar 40 días, experimenta un encuentro directo con Dios. Este ayuno lo fortaleció para continuar su ministerio profético y cumplir con las tareas que Dios le había encomendado. Jesús y la victoria sobre la tentación. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Jesús enfrenta al diablo después de un ayuno de 40 días. Su victoria sobre las tentaciones demuestra cómo el ayuno nos prepara para resistir al enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Estos testimonios nos muestran que el ayuno no es un sacrificio vacío, sino una práctica llena de propósito y poder espiritual. El ayuno como una disciplina continua. El ayuno no debe ser algo ocasional, reservado para momentos de crisis. Más bien, debe convertirse en una disciplina regular que nutra nuestra vida espiritual. En Hechos capítulo 14, versículo 23, vemos cómo los apóstoles practicaban el ayuno antes de designar líderes en las iglesias, confiando en que esta disciplina les daría claridad y dirección. Hermanos, ¿cómo podemos hacer del ayuno una parte integral de nuestra vida espiritual? Una forma es establecer metas claras, como dedicar un día al mes al ayuno y la oración, buscando la dirección de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. El impacto social del ayuno. El ayuno no solo transforma nuestras vidas personales, sino que también tiene el poder de impactar a nuestras comunidades.
En Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7, Dios nos llama a un ayuno que promueva la justicia, libere a los oprimidos y cuide a los necesitados. Este tipo de ayuno no solo honra a Dios, sino que también refleja su amor en el mundo. Pensemos en cómo podemos usar el tiempo y los recursos que ahorramos durante el ayuno para bendecir a otros. Tal vez podamos donar a un banco de alimentos, ofrecer nuestro tiempo a una causa comunitaria o simplemente orar por las necesidades de quienes nos rodean. El ayuno nos invita a rendirnos completamente a Dios, a buscar su rostro con todo nuestro corazón y a dejar que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En Zacarías capítulo 7, versículo 5, Dios pregunta: ¿fue realmente por mí que ustedes ayunaron? Esta pregunta es una invitación a examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestro ayuno sea un acto de adoración genuina. Hermanos, quiero dejarles con estas preguntas para reflexionar. ¿Qué me está llamando Dios a rendirle a través del ayuno? ¿Cómo puedo usar esta práctica para bendecir a otros y glorificar su nombre? Oremos juntos. Señor Todopoderoso, exaltamos tu nombre porque eres grande, santo y digno de toda gloria. Reconocemos nuestras faltas y venimos ante ti con un corazón arrepentido, clamando por tu misericordia y tu perdón. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, quien nos mostró el camino de la salvación. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas. Transforma nuestros corazones, renueva nuestras mentes y enséñanos a caminar en obediencia a tu palabra. Queremos ser templos vivos que reflejen tu gloria y luz en el mundo. Señor, te pedimos que bendigas nuestras prácticas de ayuno y oración. Ayúdanos a tener un corazón sincero, lleno de humildad y gratitud. Que cada ayuno sea un acto de adoración que te glorifique y nos acerque más a ti. Reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador, dándote toda la honra y la gloria. En su precioso nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas al canal Puerta a lo Divino. Compartas este video y dejes un comentario sobre lo que aprendiste. Que el Señor continúe guiándote en tu caminar con Él. Hasta pronto y que Dios los bendiga.